Hola ratones de biblioteca, Somos las lectoras de White Hall y hoy os traemos la primera parte de Señoras Fetén de la literatura. Bueno, debido a circunstancias vitales, Nuria y yo estamos leyendo bastante poco estos últimos meses, no sé. desde que empezó el curso. Entonces, bueno, es por eso por lo que no vamos a traeros tantos resúmenes de lecturas, porque claro... Tendría que hablar solamente sí. yo mientras ellas me miran y sería un poco extraño. Y ella enumera los cientos de libros que lee. No, Claro. cientos no, pero estoy leyendo a un ritmo normal Y y nosotras ellas no. Pero bueno, que no es malo, o sea, porque esto vamos a hacer aquí un llamamiento, que la gente cuando tiene momentos en la vida en los que lee menos, no pasa nada. Que parece que hay una presión, como hay que leer 200.000 libros, no pasa nada. Esto no es una competición. Claro, o sea, hay que disfrutar de la lectura y si nos supone un agobio o un tal y no se puede, pues no se puede. Entonces, explicado esto, esta es la razón por la que hay menos resúmenes de lectura. Ahora os vais a encontrar pues una temporada en la que va a haber más book tags y más pues otro tipo de vídeos porque vamos a tirar de libros que ya hemos leído, ¿vale? Y hoy os traemos un vídeo que llevamos mucho tiempo diciendo que queríamos hacerlo porque de vez en cuando nos encontramos un personaje y es como, ¡buah! Pero esta mujer, ¿cómo es tan increíble? Ojalá fuera nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra madre. Ojalá hacerla miembro honorífico del club. Así que hemos decidido aglutinar a 10 personajes femeninos de la literatura que nos encantan, que son señoras Fetén, de las que seríamos, pues eso, amigas, madres, hijas, hermanas y a las que por supuesto nombramos miembro honorífico del club. Nuestra primera señora Fetén es Chris Guthrie, la protagonista de la trilogía escocesa de Louise Russell Gibbon. Es un personaje que nos encantó cuando leímos Canción del Ocaso. Es una mujer que, bueno, la conocemos siendo adolescente, porque básicamente estas novelas, sobre todo la primera, a mí me parece una novela de crecimiento. Bueno, realmente todas, aunque luego ya la vemos en su madurez, ¿no? Pero vamos viendo cómo pasa de adolescente a mujer. Y una de las características principales que tiene Chris es que es una mujer que está dividida entre sus dos naturalezas. Ella es mitad escocesa, mitad inglesa, y de la parte inglesa tiene esa inquietud intelectual que le hace querer leer todo el tiempo, querer estudiar, querer salir del lugar en el que vive, y luego tiene la parte escocesa que es la que le ata a la tierra y la que la hace amar, ¿no?, la tierra en la que está, el pueblo en el que vive, el lugar en el que vive y no querer abandonar sus raíces escocesas. ¿Qué más decimos sobre Chris? A mí me gusta mucho de Chris que es una persona muy inconformista, en el sentido de que no va a dejar que la sociedad determine lo que ella puede o no puede hacer. Estamos a principios del siglo XX, hay una serie de cosas que en principio una mujer no está destinada a hacer. Y a Chris no le importa, ella tiene una idea clara de lo que quiere y una vez que elige su camino no va a dejar que nadie se interponga o que nadie le diga, oye, tú esto no puedes hacerlo. Porque si ella lo ha decidido, va a seguir para adelante, le cueste lo que le cueste. Además, a mí también de Chris me gustaba mucho que es una mujer muy luchadora. Pero es luchadora no solo con lo que ella quiere o con sus objetivos, según va avanzando el libro, se encuentra en situaciones muy duras y ella es como muy tenaz y ella sigue adelante. Pero es que también es luchadora por la gente que le rodea, ¿no? Y eso a mí es algo que es muy, muy femenino. Porque al final las mujeres siempre tendemos a... Yo creo que somos como más fuertes en ciertos aspectos de la vida. Tiene un punto de abnegación, de lucha por los otros. Sí, es cierto. Que a veces es positivo y otras no lo es tanto, ¿no? Por un lado es mucha carga, pero ella lo lleva... Es una mujer fuerte, es luchadora y a mí eso me gusta. Se va sobreponiendo a todas las adversidades que le ocurren, que desde su infancia y adolescencia son muchas y muy dolorosas. Sí. Aunque yo decir que en la segunda parte de la trilogía me enfadé un poquito con ella. Hace cosas o toma decisiones o evoluciona de una forma con la que yo no me identifico tanto, pero por otro lado, precisamente porque es inconformista, pues no va a dejar que nadie lo tiene que hacer, y mucho menos sus lectoras. Efectivamente. Así que la nombramos, por supuesto, miembro honorífica de nuestro club. Bueno, nuestra segunda miembro honorífica es Tess de los Upperville, de Thomas Hardy. Tess, bueno, yo de todas las que aparecen aquí es de mis top. Y a mí, ¿qué es lo que más me gusta de Tess? Sobre todo al inicio del libro, y se mantiene muy a lo largo del libro hasta más o menos el final, me gusta la inocencia que tiene. Pero no es una... y que es un alma cándida y candorosa, pero no es una inocencia...
no sé, ella es como que no tiene las herramientas para enfrentarse a la vida, no ha reparado en la maldad que hay en la sociedad y en la gente, y no está preparada para el daño que le pueden hacer y piensa que todo el mundo es amor y cosas buenas, y lamentablemente pues eso no es así. Pero no sé qué pensáis. Es que al final... O sea, bueno, Didi. Bueno, si queréis. No, yo lo que voy a decir es que claro, es que es una niña buena decimonónica. O sea, es Sí, una niña a total. la que han criado, pues como que se criaba a las niñas en el siglo XIX, en la inocencia más absoluta, e incluso teniendo una familia que no es, bueno, que es bastante especial. Bastante... Sí, aún No así, es la familia más idónea. ella ha mantenido su inocencia y su candidez, como estás diciendo, pero sin ser ñoña, es lo que comentábamos. Sí, Porque al mismo tiempo es un personaje que es muy fuerte. No es, o sea, su candidez, o sea, cuando un personaje muy cándido, muy inocente, podría haberse convertido en un personaje vapuleado, un personaje que, como dice Sara, languidece tumbada en el brezo. Sí, Pero Tess no languidece tumbada en el brezo. Es un personaje que es muy fuerte, muy resiliente. Se va a encontrar frente a 1.000.000 de adversidades, le van a pasar cosas terroríficas, pero ella se va a levantar una y otra vez y va a seguir hacia adelante. y además no pierde como la esperanza en la humanidad, es algo increíble eso. Sí, es como que es capaz de mantener esa no sé, fe en la humanidad, esa Sí, bondad a que pesar tiene de dentro, todo. a pesar de todo, y es que ese todo que le pasa son muchísimas Cosas gordas. cosas. Sí. También esa capacidad que tiene ella de esperanza, como estáis diciendo, también es la que le va metiendo a veces en problemas, ¿no? Porque acaba Sí. confiando en personas en las que no debería estar confiando y sigue y sigue. Pero eso no quiere decir, no sé, a mí es que me parece que es algo que la humaniza muchísimo, ¿no? El decir, yo creo que el ser humano es bueno, tiene que haber gente buena, pero al final te acabas topando con gente que parece que lo es, pero no lo es. Hombre, es muy realista porque aquí al final hay gente que es más desconfiada que otras, pero es cierto que muchas veces conoces a alguien o te viene alguien o un momento en tu vida y dices, joder, qué persona más maja o tal, y luego te llevas unos chascos tremendos. Y aquí está muy bien reflejado. O sea, y como lectora, tú estás leyéndolo y no te dan ganas de decir, por favor, espabila. No es ese tipo de personaje. No, o sea, para tú nada. entiendes por qué está haciendo lo que está haciendo y lo único que puedes hacer es como acompañarla en ese proceso, pero no quieres agitarla para que reaccione. Ella ha reaccionado, o sea, es Sí, te despierta como mucha... A mí me ha despertado muchísima ternura. A mí me dan ganas de abrazarla. todo el Sí. rato. Pobrecita. Así que sí, este personaje Sí, en este sentido a mí me parece y Sí. está tan bien hecho. Sí, luego a mí me encanta... Bueno, vamos a abrir este melón. Ahora Vamos a abramos abrir el melón. Vamos a abrir este melón, sí. Cuando nosotros leímos Tess de los Duberville, nos pareció que era un libro radicalmente feminista, sobre todo teniendo en cuenta que es obra de un hombre en el siglo XIX. Y nos pareció que trataba una serie de temas de una forma modernísima, que es que hay ciertos temas que trata, básicamente como hay ciertos hechos que un hombre y una mujer pueden hacer y que digamos que la consecuencia para un hombre y una mujer es completamente distinta y que aunque no al mismo nivel, eso sigue siendo así a día de hoy, y nos pareció que lo trataba de una forma muy moderna y evidentemente crítica. Sí. Y resulta Sí, resulta que O sea, hemos leído bastantes críticas de esta novela y hay gente que opina exactamente lo contrario, que es un libro machista. No sé qué opináis, nos encantaría conocer vuestra opinión porque nosotras es como que las tres coincidimos en este punto y además no es que digas, no, es un libro, no, es que nos parece feminista. Es que además a mí me parece que Tess, el personaje de Tess para Thomas Hardy es un ejercicio para demostrar a la sociedad que una mujer deshonrada no tiene por qué ser una mujer malvada, sino que puede ser que lo contrario, que sea una víctima. O sea, a mí me parece eso. Entonces no entiendo que alguien pueda considerar que esto... O sea, obviamente tienes que leerlo como una novela del siglo XIX, pero aún así a mí me parece totalmente rompedora Sí, para ser rompedora de para la época. totalmente. Sí, entonces, si alguno por aquí opináis lo contrario, nos gustaría muchísimo Sí. leer vuestros argumentos, a que nos expliquéis por qué desde vuestro punto de vista esta novela es machista, o lo que queráis considerar de ella, ¿no? Porque para nosotros es que es todo lo contrario, o sea, tiene una forma de ver este tema y de exponerlo que nos parece muy, muy moderna y muy pro mujer, o sea, y Sí, pro sí, derechos de la totalmente. mujer y eso sí, como... Sí, y además lo sorprendente es también que viene de Thomas Hardy, que Bueno, es un señor. Es un señor y que además, o sea, a mí me encanta de Thomas Hardy, pero en su vida
con su mujer no se portó, por lo que yo tengo entendido, No, fenomenal. la verdad que no es un tema que Yo no he no investigado controlo sobre su eso. vida. Hay unos documentales, aquí totalmente fuera de... Hay unos documentales en Filmin sobre vidas de escritores y el de Los Thomas tengo que ver. Hardy es buenísimo. Y si no estoy mezclando, que no lo sé porque me he visto varios, con la mujer fue un poquito... Pero bueno, asquerosete. muchas veces quiero decir al final la teoría y la práctica. Efectivamente. Pero bueno, sí, o sea, no sé, a nosotros nos parece que realmente trata ese tema, ¿no? Que al final es pues como eso, la honra, digamos, y básicamente mantener relaciones sexuales en un momento en que no tienes, pues, antes del matrimonio, digamos, Y la consecuencia. y la Las consecuencia, consecuencias que eso y digamos que lo hace sin juzgar, o sea, es que lo Nada, hace de una pero- forma que de verdad que a mí me parece que es modernísima. Entonces, si opináis lo contrario, por favor, explicadnos por qué. Sí. eso es. Así que, desde los Duberville, absolutamente miembro Miembro honorífico del club. Eso es. Bien. Nuestro tercer personaje es Ruan, la protagonista de Oh, qué espléndida música de Dorothy Evelyn Smith, que es una de las novelas de crecimiento más maravillosas de la historia y ya por eso merece estar en cualquier top, resumen y cosa de la vida. Entonces, ¿qué nos gusta de Ruan? A mí me encanta de Ruan, que es un personaje tremendamente intenso y no solamente porque yo soy una persona bastante intensita. A mí se me ha recriminado muchas veces que vivo las cosas con demasiada intensidad, tanto lo bueno como lo malo, como lo normal, ¿no? Siempre como con un matiz de crítica, ¿no? En plan, es que vives las cosas con demasiada intensidad. Es algo que no termina de estar bien visto todavía ahora, pero tampoco lo ha estado previamente, ¿no? Y menos en una mujer, que una mujer viviera las cosas con demasiada intensidad es como, ahí ya está la histérica esta siendo histérica. A la sociedad no le gustaba que la mujer viviera las cosas con mucha intensidad. Entonces, Ruan es una persona muy intensa que vive todo con mucha intensidad y está reflejado de una forma tremendamente entrañable. En ningún momento hay un aspecto negativo en la novela hacia cómo Ruan vive las cosas. Todo lo contrario, Ruan es un personaje al que yo creo que es muy fácil cogerle cariño. Entonces, me parece muy bonito un personaje tan intensito en la literatura, en un libro que tiene ya pues como 100 años. Entonces, me parece que Y que sea una niña. Y que sea una niña. Ojo. Y además es una ratilla de biblioteca como nosotras y como éramos sobre todo Lucía y yo cuando éramos pequeñas. A mí es que leyendo el libro me acordaba mucho de mi infancia y pensaba, y seguramente Lucía de pequeña también era así. Porque Ruan es una niña que lee todo lo que pilla desde muy pequeña. No solo Cosas lee- que no tiene, cosas sí, nada o sea, para cosas su que no edad. son para su edad, que son lecturas de adultos y además memoriza lo que lee o lo que escucha. Una cosa, cuando Sara leía el libro decía, esto es totalmente irreal porque esta niña de 7 años se sabe los salmos de memoria. Es que son los salmos, no es un cuento de, no sé... Pero nosotras Claro, hubiéramos sido pero iguales. los salmos porque es como lo que ya tenía, Claro, porque tenía se a lo mano, ¿no? repiten en Yo no me la sé iglesia salmos todo el rato. porque fui educada en el ateísmo y entonces yo pues no he ido ni a religión Pero ni a nada. yo que sí iba entonces, a misa, sí que me sabía cosas de memoria, de oírlas. Sí, pero como sí me sabía cuentos de memoria, por ejemplo, Claro. o trozos muy largos de películas muy largas. Yo te Exacto. podía decir diálogos enteros. Con 11 años te podía recitar con 12 La Comunidad del Anillo entera. Y sus yo, 4 horas y de yo el primer película. libro de Harry Potter me lo sabía de memoria, te lo prometo, me lo sabía de memoria. Sí, yo, o sea, yo Entonces, entonces sabía cuentos también, pero lo de los salmos me dejó totalmente... Bueno, es confusa. que la pobre muchacha es hija de un pastor. Claro, Entonces, o sea, al final es como lo que tienes a mano y lo que te cuentan, ¿no? Como si te cuentan un cuento muchas veces, te lo sabes de memoria, pues si su padre era pastor y le recitan los salmos muchas veces, pues al final se lo sabe de memoria. Así que sí, tiene ese punto, ratoncillo de biblioteca, desde muy pequeñita, con el que conectamos mucho. Y bueno, pues además es que es muy pequeña. Es muy pequeña. A mí una de las cosas que más me gustó de Ruan es que me parece un personaje tremendamente contradictorio en un aspecto muy concreto. Ella es una niña muy niña, o sea, ella quiere disfrutar de su niñez, quiere permanecer en esa infancia. De hecho, es un conflicto que sobre todo hacia el final del libro, ese momento de pasar a la vida adulta, ella es como que no lo lleva nada bien, que es una cosa que además a mí como lectora me chocaba porque yo pienso que un niño generalmente no tiene esa conciencia de... De ser niño. Sí, de ser niño. O sea, ella es como muy consciente de que es niño o sea, de que es una niña y le da como pereza, rabia desprenderse de esa infancia y pasar al mundo adulto, ¿no? Entonces, por un lado tiene eso, pero por otro lado tiene un comportamiento como muy adulto, se relaciona mucho mejor con adultos, tiene pensamientos, reflexiones que son muy adultas, entonces es un personaje como muy poliédrico, tiene muchísimas caras y me parece que está muy bien hecho. Entonces a mí ese aspecto de Ruan me parece que es lo que le hace ser un personaje 10. O sea, la relación que tiene con el tío, con Rossi creo que se llamaba,
incluso con David es una relación de amistad entre dos niños. Bueno, David es un poquito más mayor, pero la relación que tienen también es como muy adulta. Y es que él es bastante mayor, bueno, es unos años Es mayor. unos 5 o mayor. 6 años Sí, más Sí, mayor. pero ella es 5 niña y él años, es así. preadolescente, a lo mejor. Entonces Sí. se nota ahí que hay una diferencia. Sí, a mí eso es lo que me llamó. Y luego ella cómo se da cuenta de ciertas problemáticas de adultos, no solo por lo que ella vive, sino por lo que ve ciertos problemas. Pues no sé, hay un conflicto en Rosie que ella lo percibe. Sí, como que es muy Sí. intuitiva y se da cuenta de problemas de los adultos y a veces lo analiza no de esta forma en que lo ven los niños, que tú como adulto estás haciendo un mundo de una cosa que para el niño es como algo muy tonto, en plan, estás haciendo un drama gigantesco de algo cuya solución es facilísima, ¿no? Y Sí. el niño, en este caso Ruan, no es capaz de ver ese drama tan gigante que están haciendo los adultos, ¿no? Es como si te pasa esto, pues solucionalo de esta forma, que es lo obvio. Sí, o que ni siquiera se percata. O que ni siquiera se percata de que hay un problema ahí. Sí. Exactamente. A mí, eso que has dicho esa conciencia de ser niño y esa crisis, ¿no? Cuando se aproxima la adolescencia, Sí. yo es que eso lo viví. Yo tuve una crisis muy gorda en quinto de primaria, que tendría como 10 11 años, porque las niñas de mi clase tenían ya comportamientos de adolescentes y a mí eso me chocaba mucho y yo decía, es que yo no quiero dejar de ser niña. O sea, yo no quiero dejar de ser niña. Fue una tremenda crisis porque a mí me pasaba eso de tener conciencia de ser una niña y no querer, y yo veía a los adultos y decía, yo no me quiero convertir en algo así. O sea, yo no quiero ser una persona que solo habla de política o que está todo el día preocupada por cosas que me parecen muy poco interesantes. Yo quiero ser niña y vivir en mi mundo de fantasía. Ruan no es tanto vivir en el mundo de fantasía, yo creo, pero sí que valora su infancia. O sea, yo creo que también Ruan, por cómo Ruan es una niña y en una familia bastante complicada, sus padres no han sido los mejores progenitores, o también porque no han tenido porque no han tenido las circunstancias, ¿no? Esto no es una crítica como sí a cómo hacen las cosas, pero al mismo tiempo, bueno, es que es lo que han podido hacer, ¿no? Pero sus referentes adultos no son personas felices y no son personas que hayan sido intachables para ella, ¿no? De hecho, llega un punto en que ni siquiera puede admirarlas porque lo que han hecho está tan mal que ni siquiera puede tener esa admiración hacia ellos. Entonces, sus referentes adultos no son algo a lo que aspirar. Entonces, si tus adultos de referencia son personas tremendamente infelices, ¿cómo vas a querer ser adulta? Hombre, desde luego atractivo no es. No es una cosa que digas, uy, Entonces, vamos, me llama muchísimo la atención. Yo entiendo como que lo mide Pero- incluso como desde el miedo, ¿cómo voy a convertirme en eso? ¿no? Si yo estoy muy bien siendo como soy. Sí. Así nada, que Ruan nada. es la niña a la que habríamos querido ser súper amigas de pequeñas. Y que, por supuesto, es miembro honorífica de nuestro club. Eso es. La siguiente señora Feten es Jo March, personalmente una de mis favoritas. La segunda de las hermanas March de la novela Mujercitas de Louisa May Alcott. Jo es la segunda hermana y la más distinta de las 4 hermanas March en cuanto a gustos, intereses y sobre todo personalidad. A mí lo que más me gustaba de ella, cuando la primera vez que leí la novela siendo niña, era que yo quería escribir, que yo era la escritora dentro de las 4 hermanas y que ya desde pequeña se ponía a escribir obras de teatro que luego representaban entre todas y cuando va creciendo pues va haciendo de esa afición una profesión. Y yo recuerdo admirar tanto a Jo, en parte porque yo también era la niña que hacía obras de teatro que luego representaba con mis amigas, y porque también era una niña a la que le gustaba mucho escribir, escribía cuentos, escribía pues, poemas, lo que fuese. Y yo admiraba, claro, yo veía su trayectoria y decía, qué guay, ¿no? O sea, que luego se dedicaba, me acuerdo esos fragmentos en los que escribía un relato, lo mandaba a un periódico, luego le pagaban nada, pero ella lo usaba para sacar adelante a la familia o para algo que necesitaran. Y era una parte que admiraba mucho de ella. Pero por supuesto Jo tiene más facetas y no solo la de escritora. A mí me encanta de Jo que es un personaje muy irreverente, va a contracorriente de lo que se espera que haga una mujer en la época y lo hace a muchos niveles, no solamente en la profesión que elige, en el hecho de que decida no solamente escribir, sino hacerlo como algo, como hay una aspiración profesional en ello y lo convierte en realidad. No solamente quiere escribir relatitos y jugar con sus hermanas, hacer obras de teatro, quiere ser escritora y serlo a nivel profesional, y eso ya es muy rompedor, pero Jo no se conforma en general y es muy interesante que aspira a algo más también a nivel de relación de pareja. En un momento dado Jo decide no conformarse con lo que le conviene, sino buscar el amor de verdad que ella conoce porque ha leído
y sabe que tiene que ser otra cosa y no se conforma con lo que debería conformarse. Y eso me parece que es muy interesante, es un personaje que yo creo que además he leído desde la infancia, ¿no? Es una mujer con la que es fácil identificarte y con la que además creo que es incluso conveniente, ¿no? Creo que es una figura de referencia muy positiva, ¿no? Sí. Alguien que te enseña a no conformarte y creo que es algo muy bonito. Sí, además que yo recuerdo leer toda esa parte, ¿no?, en la que ella rechaza pues a ese personaje con el que es como su uña y carne, ¿no? Que dices, es que debería ser esta persona y que lo primero que piensas es, ¿por qué estás haciendo esto, no? O sea, realmente esta persona parece que te complementa, pero porque ella como decía Lucía, ella aspira a una relación completa y por esa persona pues no siente lo que tiene que sentir. No solamente alguien que no le haga daño y que sea un buen compañero, ella quiere algo más. Claro. Es que además está muy bien hecho por parte de la escritora porque te presenta un personaje que todas adoramos, porque es que este personaje es un personaje como muy entrañable, es buena persona, yo me imagino súper guapo, o sea, es como que es él. Y entonces el hecho de que Joe le rechace, pues al lector es como que le enfrenta como en plan, por Dios, pero ¿y esto por qué? Y eso es lo que hace ese rechazo tan interesante. Y como que toda la familia, como que todos dan por hecho de Joe y Lori van a acabar juntos porque siempre han estado juntos desde que son pequeños, porque son uña y carne, son uno la sombra del otro, pero eso no quiere decir que de ahí tenga que salir una relación romántica, ¿no? Y además también se ve cómo las hermanas crecen en un ambiente muy pequeño y muy cerrado, y la única que al final sale de ese ambiente, bueno, aunque Amy también tiene su momento de hacer su viaje y tal, pero la que realmente pasa un tiempo viviendo en otro lugar y ampliando su mundo, es Joe. Es Joe porque lo necesita, ¿no? Joe de hecho quiere viajar, ella tiene mucha envidia cuando le ofrecen el viaje a Amy y no a ella, pero ese salir de ese mundo pequeñito le hace abrir sus horizontes y encontrar lo que realmente quiere. Sí, además lo que es curioso de este personaje es que a pesar de ese ir contracorriente en todo, que cabría esperar que como mujer, pues eso, como más, no me gusta decirlo de adelantada a su época, pero como que rompe un poco con lo que se espera de ella, con la familia fuera también en ese sentido un poco más distante, y todo lo contrario, es una mujer que pone muy en valor el amor de la familia, de sus hermanas, incluso son todas ellas muy diferentes, y a todas ellas, con Amy es verdad que puede chocar más porque son personalidades completamente diferentes, ¿no? Y aún así es que las adora, sobre todo la relación que tiene con Beth, que es una relación como mucho más protectora, casi maternal, con su hermana Meg, que es como una mezcla entre admiración y respeto, y con Amy, que es como más caprichosa para ella, no entiende a lo mejor los valores que pueda tener Amy, o más que los valores, los objetivos en la vida. Sí, los objetivos yo creo, ¿no? No, es algo que son diametralmente opuestas, ella la ve más superficial, a lo mejor, que luego no lo es tanto, ¿no? Porque el personaje de Amy tiene una evolución también bastante interesante, pero queda muy patente el amor hacia sus hermanas, el concepto de la familia, de no tanto de formar tu propia familia, bueno, a ver, que tus hermanas y tus padres son tu familia, pero me refiero de tener a lo mejor hijos, no es tanto eso, sino ese núcleo de sentirte en casa, ¿no? Por eso es una novela tan cozy, yo creo, ¿no? Porque Sí, es que porque te lo imaginas al calor de la chimenea. Claro, todo. es como que hay como que genera un espacio muy cálido, donde tú entras también ahí, ¿no? Así que nada, si nos hemos convencido con Joe March, ya poco podemos hacer para convenceros. Entra de lleno en nuestro club como miembro honorífico. El siguiente personaje que queremos hablaros es Laira Belacqua, una de las protagonistas de La materia oscura de Philip Pullman. Sara no ha leído La materia oscura, así que no conoce a Laira, entonces vamos a presentársela y luego A ver ella si tendrá la que aceptamos. decidir si acepta o no acepta a Laira como miembro honorífico del club. ¿Por qué nos gusta Laira Belacqua? Pues porque es una niña traviesa, inquieta, intrépida. Entonces eso ya nos gana. Es una niña que vive en un universo que no es el nuestro, un universo en el que el alma está dividida en dos partes. Una es la persona, o sea, una está dentro de la persona y la otra parte es un animal que cuando eres niño va cambiando de forma. Y en el caso de Daimon de Laira se llama Pan, y Pan representa la parte más
tierna de Lyra, porque Lyra es verdad que es una persona, pues que es una niña que ha sufrido mucho, que no tiene una familia al uso, y ella vive en un college en Oxford, en el Oxford de ese universo. Lo cual también es decimonónico. evidentemente un sueño, o sea, Sí. imaginaos crecer en un college. Pese a todo, pasa una cosa muy curiosa y es que Lyra no es para nada una rata de biblioteca. A Lyra no le importan un carajo los Le da libros, absolutamente no igual. quiere estudiar, no quiere ir a clase, no le interesa. Lyra quiere vivir aventuras, quiere aprender cosas del mundo experimentando el mundo. Sí, y esa parte, no sé, es que no puedes no quererla, porque ves cómo se va saltando todas las normas, porque ella lo que quiere es enterarse de todo, meterse en todos los jaleos y también salir de ese pequeño mundo en el que vive, que aunque le da para muchas aventuras, se le va quedando pequeño. Y al mismo tiempo, luego es un personaje que, como ha dicho Nuri, tiene una parte muy tierna, muy cariñosa. Sí, cuando Lyra quiere a alguien, lo hace de forma absolutamente incondicional y está dispuesta a hacer lo que sea e ir a donde sea y luchar contra lo que sea y contra quien sea para defender a esa persona. Vamos, que si hay que bajar al infierno, se baja. Se baja. Que lo que sea. Y eso también hace que nos parta el corazoncito, porque probablemente una de las historias con las que yo más he llorado, porque yo he llorado mucho, es, bueno, pues... Cierta parte de esta trilogía. Efectivamente. La acepto. ¿Qué opinas? Venga. Me ha gustado, me ha gustado. Te caería Me muy bien, parece- Lyra. sí, me Te gusta. gustaría mucho. Sí, sí, sí. Me gusta. No es ñoña para nada. Eso es lo que me está resultando tremendamente atractivo del personaje. Sí, es como una niña sucia, te lo imaginas, ¿no? Una Sí. niña así que Sí. va metiéndose en todo tipo de problemas. Sí, me la imagino un poco rollo Arya Stark, no sé si tiene algo que ver, pero... Sí y no. Exactamente, sí, ¿no? Sí, no. Bueno, me vale. Es súper aceptadísima, claro. No sé si algún día me leeré estos libros. Es que... También tienes una serie que a mí Pero personalmente me nunca gustó mi alma. mucho. Sí, la adaptación que hicieron Ah, que sí. es otra vez. De la HBO. La de HBO, Ah, de HBO. HBO, pues. Es verdad, Es HBO, muy larga. grandísima adaptación. Son 3 temporadas, una por libro, de unos, no sé, 10 capítulos. Y creo que está muy bien hecha. de las Es de las adaptaciones que he visto. adaptaciones que más me han gustado. Sí. Como que transmite muy bien el espíritu, todos Sí. los personajes, la adaptación. Ya estamos haciéndonos un poco de madre, pero la recreación de los lugares es una maravilla. O sea, hay una serie de... bueno, en esta hay una serie de mundos paralelos y todos ellos es como que son tal cual tú te los Es increíble. imaginas. Es que está Sobre tremendamente bien hecho. Que sobre todo en uno de los libros hay uno de los universos a los que se va, me parecía imposible de replicar en la pantalla. Y es Y lo hacen, perfecto. y lo hacen perfecto. O sea, no sé, es maravilloso. Y Es además, maravilloso. Eva Green haciendo de Serafina Pecara. Hay o sea, una serie de personajes femeninos en general en esta novela, porque Lyra es maravillosa, pero está acompañada de una serie de personajes tanto masculinos como femeninos sí, en realidad. porque los masculinos son muy maravillosos guays, también, ¿eh? porque hay personajes masculinos fantásticos, pero también hay personajes femeninos increíbles. Serafina Pekkala es una bruja, es la reina de las brujas Y es maravillosa. y es una persona maravillosa. Y bueno, no sé, La nos ha ido doctora un poco, Malone también pero es una la doctora Malone científica, también es maravillosa. fantástica, pero luego ella va encontrando también una serie de, bueno, de otros personajes también masculinos muy guays. Willy es increíble. Entonces, recomendamos tanto que os leáis la trilogía como que una vez os la hayáis leído, de verdad, veos esta adaptación. Yo no suelo defender las adaptaciones, Pero pero en esta este es muy caso buena. es que está muy bien hecha. Ojo, es una novela juvenil, o sea... Sí, es una novela juvenil, pero yo recuerdo leerla de pequeña y que a mí me resultaba... Sí, o sea, yo la he leído creo que 3 veces. sí, de yo también. niña, de adolescente Y y de adulta. hace pocos años, cuando salió la adaptación, la Sí. serie, o sea, a lo mejor hace 3-4 años. Y creo que según he ido avanzando con los años, he ido entendiendo distintas partes de la novela. De niña te quedas más con la parte de aventuras y según vas leyendo un poco más mayor también te quedas más con las reflexiones un poco sobre la sociedad, ¿no? Y hay una serie de cuestionamientos a la sociedad actual que yo creo que es bastante interesante y que de niña pues creo que me enteré de la mitad. Tiene un trasfondo metafísico Totalmente. y anticlerical. Sí, Bueno, tremendo. Y que claro, de niña te enteras pues de un poco de algunas cosas, pero evidentemente no de todo. Entonces creo que es una lectura que es interesante y que te aporta cosas más o menos en cualquier edad. O sea, creo que es una novela que aunque está escrita como una novela juvenil, creo que te puede aportar también muchas cosas y es muy disfrutable también de adulto. Sí, así que recomendación para Sara y con tu permiso la hacemos Sí, a sí, nuestra miembro Lyra, honorífica del miembro club. honorífica del club. Y con Lyra llegamos al final de esta primera mitad de nuestra selección de 10 mujeres fantásticas de la literatura
a las que queremos hacer miembros del club. Contadnos si habéis leído estos libros, si las conocéis y si también queréis ser amigas suyas para siempre. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Y recomendadnos otros personajes. Perdón que te he interrumpido, ibas ya a decirlo. No, Claro. iba a decir, sí, iba a decir, no pasa nada. Es algo que no está del todo bien aceptado, ¿no? Anda que no... Perdón.